¿Cómo se financian las actividades de las organizaciones públicas? Tradicionalmente era bastante obvio. El presupuesto público aportaba la mayor parte de los recursos disponibles. En situación de crisis o de menor disposición de recursos, los responsables, los gestores de los proyectos intentan obtener nuevas formas de financiación. Una primera forma de financiación bastante obvia es recortar costes. Hay que ser optimista. La crisis tiene una parte positiva. Es que nos obliga a replantearnos cosas que por simples dinámicas se estaban haciendo hasta ahora y que quizás hace años se tiene que haber dejado de hacer. Y hemos recortado, así de sencillo, hemos recortado proyectos y programas. O sea, en este momento un ayuntamiento ve reducida su capacidad de aportar recursos a un servicio como el servicio de arte, de difundir las artes escénicas. Por lo tanto, se replantean muchas cosas. Una de las maneras de replantearse todo eso es a través de abrir el teatro a muchísimas otras actividades. Entre ellas, una muestra de teatro escolar, talleres con los chavales y chavalas que están en los institutos. Todo este tipo de servicios, todo este tipo de actividades las tenemos que generar. En este momento, un equipamiento como este, su vertiente más economicista está en crisis. Por lo tanto, nuestra justificación tiene que ser sobre todo social. Tradicionalmente, además del presupuesto, se ha intentado obtener recursos de los usuarios con una política de precios. ¿Cómo se financia un cacharro como este, un espacio de estas magnitudes? Pues se financia básicamente a través de cómo no, una parte muy importante son recursos públicos. Un poco más del 50% de nuestros ingresos provienen de la parte deportiva, de los abonos, de las cuotas por piscina, de los cursillos de natación, del alquiler de las 2 pistas de pádel que tenemos detrás. Y por otro lado, la búsqueda de patrocinio empresarial. Hay una fuente potencial de financiación en lo que llamaríamos proyectos colaborativos, a través de entidades o directamente de los ciudadanos. La forma más factible de conseguir recursos en este tipo de casos es a través de la coproducción de eventos con entidades sociales. Es decir, si un ayuntamiento se asocia con las asociaciones de vecinos, o con un ateneo, o con otras entidades locales, es más fácil que ciertos ciudadanos den dinero a estas entidades para aportar la parte de presupuesto que les corresponde a ellas. Lo que realmente es difícil es conseguir que esos ciudadanos aporten recursos a la administración pública, pues consideran que ella ya tiene suficientes recursos y es ella la que debe aportarlos para conseguir la actividad. Fue una apuesta de futuro, ¿no? Y esta apuesta consistió en que el día que abrimos por primera vez las puertas del teatro, el 24 de diciembre de 1995, la vigilia de Navidad, hicimos una visita de puertas abiertas al teatro, y la gente, cuando llegaba justamente arriba del teatro en el Galliner, desde ahí, con una visión de lo que podía ser aquel teatro recuperado, rehabilitado y en funcionamiento, les proponíamos pues, poder comprar una entrada que tendría validez para la inauguración de este teatro, que esto pasaría 10 años después, ¿no? Las entradas costaban 2.000 pesetas. Y de alguna forma pues esto nos ayudó a que una entidad que empezaba de cero pues tenía por una parte el soporte económico de este dinero, son 900 entradas a 2.000 pesetas, pero aparte también tenía el valor de creer en el proyecto, ¿no? Y después a ellos se unieron pues las entidades, las teatrales, las culturales, las deportivas, y se fue ampliando la base de personas que pedían el cursal. A partir del 99 las cosas fueron ya mucho más claras, se apostó políticamente, se buscó financiamiento y 3 años después empezaron ya las obras y finalmente en el 2007 el Teatro Cursal está abierto, funciona y el Galliner pues sigue haciendo la programación del teatro. El Teatre Auditori de Granollers
va quedar inconclús i ens van proposar i vam afrontar des de l'Agència de Patrocini una actuació en el territori perquè les empreses locals ajudessin en aquest projecte extraordinari que era acabar aquest centre. Innovamos en imaginarnos todas las formas posibles de cooperación.